Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Mi grupo está conformado por Verónica Sogue, Paola Llanza, David Machevande y mi persona, Nancy Pérez. Y vamos a dar a conocer cómo buscar y utilizar la información científica. ¿Qué es la información científica? Es el conjunto de registros o resultados de la ciencia de conocimiento basado en el método científico grabados y dados a conocer mediante procedimientos digitales, red o también medios impresos. ¿Qué hacer con la información científica? La información científica sirve para generar conocimientos. Para ello hay que encontrarla, es decir, planear su búsqueda, evaluarla, escoger los documentos apropiados y útiles, utilizarla, redactarla de forma eficiente. ¿Para qué usar la información científica? Es un medio para tu formación actual, es la base de tu aprendizaje permanente, excelencia y cultura de trabajo. ¿Cómo seleccionar la información que encuentres en la web? La web es un escenario abierto a la libre comunicación de toda clase de información. Hay recursos valiosos, pero también se difunden contenidos con diferentes fines, ya sea entretener o promocionar. Por ello tenemos que valorar y elegir, es decir, encontrar la información en la web y elegir aquella que sea fiable, relevante y adecuada a las necesidades. Algunos sitios de web fiables, aquellas recomendadas por los profesores de universidades, de organismos públicos nacionales e internacionales, de editoriales, entidades y asociaciones profesionales. ¿Qué conviene evitar al momento de buscar información? Evitar investigar en foros, páginas personales, salvo de universitarios, universidades, blogs, salvo de personas y entidades acreditadas, sitios de alojamiento de libre contenido sin control selectivo y espacios de entretenimiento. ¿Qué hacer con Wikipedia? En Wikipedia se redacta de forma colectiva por voluntarios no necesariamente expertos, por lo cual sirve para hacer un acercamiento al tema, pero no es una fuente confiable, por lo cual es necesario utilizarla con moderación y sentido crítico. ¿Cómo encontrar más y mejor información? Para encontrar más y mejor información debe ser selectivo, escoger bien lo que se encuentra en la web. No solo existe Google, Google no es el único buscador generalista, es decir, orientado a rastrear, localizar sitios y páginas web de cualquier clase. Dentro de ellos tenemos los siguientes enlaces: el Bing de Microsoft, enlace de origen francés, y el Yahoo del portal Yahoo. Los contenidos profundos de la web. Dentro de ellos tenemos los motores de búsqueda, es lo que se conoce con varios términos: Internet profunda, web invisible, web, etc. En el Internet profunda incluye todo tipo de materiales, algunos con información valiosa, con información científica valiosa o información de interés. La literatura científica. Dentro de ella contiene los documentos, son registros de información del conocimiento. Los géneros son tipos y características conocidos limitados. Del proceso editorial es un sistema de selección y revisión de la publicación, mientras tanto que el formato digital es la versión impresa o ya sea de un papel. En las herramientas de búsqueda y fuentes de información, contiene los buscadores generales que facilita la búsqueda en Google España, en Bing y Yahoo España. Mientras que los buscadores especializados facilitan la búsqueda en Google Académico, en Google Books y en Sirius. Las bases de datos documentales son documentos científicos que facilitan la información en DIANEL, en CIFER y en PubMed. Los catálogos facilitan información en Review, Amazon y en WordCamp, mientras tanto que en las otras grandes fuentes de información facilita información en Digital, en Informat, en PubMed, etc. ¿Cómo aprovechar la biblioteca universitaria? La biblioteca Centro de Recursos es un instrumento que puede ser de formación y de progreso en la disciplina que estudia y que facilita en realidad servicios muy variados. En los contenidos científicos digitales de pago, es el Internet que publica online y puede tener contenidos de documentos científicos de los que hay que pagar para su lectura, consulta o su descarga. Mientras tanto que en bibliografías recomendadas para su prestación generalmente puede ser asociada en el catálogo. Muchas bibliotecas universitarias facilitan el servicio de bibliografías recomendadas. ¿Cómo usar documentos científicos? Ya dentro de esto está documentos científicos, que dice que son manuales y textos de estudio en el cual se pueden incluir todo tipo de publicaciones de acuerdo a la información que se tenga. También están las referencias, que pueden redactarse de muchas maneras, con diferentes estilos y también de distintas formas según el tipo de documento que se describa o el grado de detalle que se necesite.
Ya, clases de documentos. Las clases de documentos son monografías especializadas, artículos de revistas, tesis de trabajos académicos, informes técnicos y documentos de trabajo y textos legales. Son documentos que se deben tomar en cuenta para realizar una información o una investigación. Ya, también está el cómo buscar documentos sobre un tema. Ya, con esto está el dato de reunir documentos sobre un tema, donde hay ocasiones en el que el punto de partida es un tema sobre el que se debe desarrollar o un tema propio que se quiere investigar, ya, y con caracteres de referencias diferentes. Ya, de acuerdo a esto se afronta en casos a lo que se llama buscar bibliografías por cuenta propia y acopio de documentos sobre los que no se sabe de antemano qué se debe investigar o cómo se debe tener el tema de una propia investigación. Para esto se debe tomar en cuenta las reglas para buscar documentación que empieza a definir bien el problema. Esta puede llegar a ser la cuestión más compleja, en el cual consiste en los preparativos en orientar sobre lo que se debe buscar y plantear adecuadamente a la necesidad de información. Escoger términos de búsqueda. Conviene formular por escrito con un tema de términos de búsqueda adecuados y complejos que sean claves para la información e investigación. Plantear la búsqueda en inglés. Este es un aspecto que debe dejarse planteando al centrar el problema. Es una decisión que forma parte de la estrategia global. Ya. Seleccionar herramientas de búsqueda. Es muy importante elegir dónde se debe buscar y de qué manera se debe buscar, con medios para reunir la bibliografía que se necesita. Ejecutar la búsqueda. Tras seleccionar la herramienta, se realiza una búsqueda tratando de aprovechar las ventajas de la interfaz de consulta para obtener de modo eficaz la información. Evaluar resultados y reconducir la búsqueda. Una vez obtenidos, es necesario evaluar los resultados haciendo uso de las opciones de ordenación y visualización para valorar si son adecuados y pertinentes. Y por último es la de elegir y reunir referencias y documentos donde la búsqueda esté satisfactoriamente adecuada y ya completada. Entonces se tendrá a nuestra disposición un conjunto de referencias completas y la mejor opción para trabajar en serie de expositores es de gestar la bibliografía personal por cada tema. ¿Cómo elegir herramientas de búsqueda? Clasificación de las herramientas de búsqueda, buscador especializados, bases de datos documentales, catálogos, otras fuentes de información. ¿Para qué te sirven estas herramientas? Nos sirve para acceder al texto completo, información o elegir datos y reunir documentos. Por ejemplo, el libro nos dice que es una plataforma internacional de libros electrónicos de numerosas editoriales. ¿Cómo usar la información de forma eficaz y legítima? Documentarse para aprender, reunir información pertinente sobre un tema, respetar la creación, reconocer que la propiedad del contenido del creador, por lo tanto, debe citar y referenciar, creatividad e innovación, usar la documentación para aprender y descubrir nuevos territorios. ¿Cómo citar y referenciar los documentos? ¿Por qué citar y referenciar documentos? Para poder controlar un conjunto de documentación a través de un gestor de referencias y poder analizar los documentos más relevantes. Sistema de citas. Es fundamental para sortear el riesgo de plagio, para distinguir lo propio de lo ajeno. ¿Qué razones están detrás de la cita? Reconocer y agradecer el mérito de los creadores en que te apoyes. Reforzar tus argumentos y tesis con la autoridad de otros. ¿Qué es cita? Es una alucinación, una indicación de que la información incorporada no es tuya, sino que tiene otro origen, que es una referencia. Es una descripción de un documento con los datos necesarios para poder identificarlo. Gracias.